Negocios Televisión, esta sección se llama Momentum y hoy nuestros invitados son Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial, y Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable en Antbank. Hola Gonzalo, hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, ¿qué sensaciones tenéis con el IPC y con las elecciones en Estados Unidos de medio mandato? Gonzalo, que es un poco ahora mismo eso, el clavo al que nos estamos agarrando, que baje la inflación y que más allá de lo que suceda a nivel resultados entre los demócratas y los republicanos, que no haya follón y que todo el mundo acepte el resultado. Ese es el gran problema, el que cosas que hace no demasiado tiempo parecían impensables, como que se acepten los resultados de unas elecciones en Estados Unidos, pues visto lo que sucedió hace 2 años, pues por si acaso hay que estar prevenido. Pero bueno, no creemos que suceda nada en particular. El tema de la inflación, el problema está en que los datos de inflación en algún momento empezarán a aflojar, solamente por un efecto base, pues ya por calendario no debería tardar demasiado. El gran problema es el daño que está realizando en la economía y lo estamos viendo en algunos resultados donde empieza a haber pues alguna cierta desviación en cuanto a márgenes, que viene a significar que realmente pues esas tensiones que está habiendo en costes pues ya a nivel de actividad en algunas empresas se puede empezar a resentir por esa cierta desaceleración que estamos viendo, que también vendría de la mano con unos datos de inflación que empezarán a dejar de apretar. Entonces yo creo que en no demasiado tiempo el mercado va a girar su foco de atención no tanto ya en los datos de inflación, que realmente pues deberían de estabilizar o empezar a reducirse si no sucede nada extraño. El mensaje de los bancos centrales va a seguir estando ahí, un tono hawkish más o menos con mayor o menor intensidad, y en no demasiado tiempo yo creo que el foco va a estar en el crecimiento y en los datos de actividad, que es lo que creemos que puede ser más peligroso de cara a próximos meses, semanas. Ismael. Sí, sobre las elecciones de media candidatura de esta tarde o de esta noche para los europeos en Estados Unidos, poco que comentar. Yo creo que normalmente de media suelo recibir como 4 o 5 análisis sobre elecciones políticas en países, y esta vez pues apenas he recibido, ¿no? Con lo cual hay poca atención puesta en estas elecciones, dado que se da por hecho que puede haber pérdida por parte de los demócratas de asientos en alguna de las cámaras, y parece ser que, bueno, que los años o que los meses después de las elecciones de media candidatura pues es bastante positiva de media o en la historia para las bolsas, ¿no? Pero sin embargo yo creo que el foco sigue estando en la liquidez o en lo que hacen los bancos centrales y en el tema de la inflación, ¿no? Acabamos de publicar nuestro comentario, nuestro informe mensual a los clientes, y el mes pasado lo titulábamos como vivimos en una crisis de liquidez. Este mes lo que hemos comentado es si estamos dentro de un desierto, ¿no? Un oasis dentro del desierto de esta liquidez, ¿no? Y parece, o por donde vemos lo que interpretamos con lo que está pasando en los mercados, pues que puede que empecemos, como bien comentaba el invitado anterior, a construir carteras, ¿no? La inflación en Estados Unidos parece que da buenas señales, en el sentido que se está relajando. Yo creo que la inflación en Europa, ya lo hemos comentado mil veces, tiene una dinámicas muy diferentes, una inflación externa que no depende ni siquiera de factores que estén al alcance del Banco Central, con lo cual empezamos, digamos, a encontrar algunos signos positivos dentro del pesimismo que nos ha rodeado, ¿no? Y por ese lado pues podemos estar más o menos constructivos en el medio y largo plazo, ¿no? No sabemos si este es el mejor momento para construir carteras, pero desde luego hay activos que han bajado muchísimo, hay cotizaciones absurdas cuando ni siquiera la inflación ha dañado el modelo de negocio de muchas de estas compañías, y por no hablar por la pata de renta fija, ¿no? Donde empezamos a tener, pues eso, el riesgo empieza a remunerarse, con lo cual no sé si es el día de hoy, pero estoy más positivo o más optimista que otras veces. Además lo noto, pero yo creo que tú y todos y también el mercado es un conjunto, porque claro, con lo que está cayendo, con todos los frentes abiertos, vemos que hay un comportamiento bastante más notable por parte de las bolsas, no en el caso de los bonos, que seguimos viendo cómo continúan subiendo los rendimientos, pero yo creo que de alguna forma un poco que ahora ya sí que se ha empezado a asimilar, ¿no? Y que los riesgos han empezado a ser a la baja. Lo digo porque la guerra de Ucrania y Rusia, pues
pues todos la tenemos muy presentes, pero parece eso, que poco a poco ya el mercado lo va asimilando, que puede ser un conflicto que puede ir a largo plazo. Y bueno, parece un poco que, aunque Jerome Powell se encargó un poco de echar un jarro de agua fría en su última comparecencia, parece que los inversores continúan viendo que hay peligro de recesión en Estados Unidos y que va a tener que levantar el pie, ¿no? ¿Vale? Sí, nosotros lo que vemos sobre todo es que es difícil ver a los bancos centrales, al menos en Estados Unidos, ser más duros de lo que ya han sido, ¿no? Como mucho creemos o estimamos que se mantendrán en ese nivel de dureza, ¿no? Pero está claro que ellos han comprendido que la economía no es una ciencia exacta, no es una máquina, digamos, que pulses un botón y haga lo que está predispuesto a hacer, sino que tienen que ver el efecto que estas políticas de tipos de interés tan fuertes pues tienen en la economía real, ¿no? Entonces, es normal que ellos no quieran rebajar el lenguaje porque todo eso iría en su contra por el efecto riza tan grande que tienen en Estados Unidos, dado que buena parte de su patrimonio personal está invertido en acciones y bonos, con lo cual si ahí se recupera, digamos, muy fuerte las bolsas, les podría a las familias americanas incentivar a gastar más. Con lo cual, el mensaje tenía que ser duro por parte de Jerome Powell, pero sin embargo, en las declaraciones posteriores a esa rueda de prensa que vamos conociendo de otros gobernadores de la Fed, empiezan a matizar un poco el comentario, ¿no?, de Powell. Y esto suele ser así, ¿no? Primero Powell, que es el que acapara todos los focos, intenta ser muy hawkish o muy duro en cuanto a política monetaria, y luego, digamos, en las declaraciones posteriores van matizando levemente este mensaje, ¿no? Con lo cual, eso es un poco lo que a nosotros nos hace ser, como digo, un poco más constructivos en lo que respecta al sentimiento de mercado, ¿no? Que difícilmente veremos un mensaje o unos bancos centrales tan duros como lo han sido hasta ahora, sobre todo en Estados Unidos, y sobre todo que la inflación parece que va camino de moderarse, ¿no? Veremos qué pasa este jueves, pero digamos que somos un poco constructivos en este sentido, sí. Entiendo que hay países y regiones económicas que sí que han empezado ya a ver las orejas al lobo. Estoy pensando en Australia, estoy pensando en Canadá, donde los bancos centrales sí que han ido un poquito más despacito. Claro que esto también contrasta con lo que sucede, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no?, donde el gobernador del Banco de Inglaterra, al mismo tiempo que sube los tipos de interés 75 puntos básicos, te dice que la economía británica va a caminar durante 9 trimestres en negativo. Y luego tenemos por otro lado, Gonzalo, a Christine Lagarde, que sigue R que R. Está sí que, vamos, de pausas de esto todavía ni hablamos. Es verdad que todavía estamos a mucha distancia de lo que están llevando a cabo, pues, con el Banco de Inglaterra o la propia Reserva Federal, ¿no? Pero no sé. Además, como continúa hablando de que va a seguir subiendo los tipos de interés hasta que consiga doblegar a la inflación hasta el nivel del 2%, joder, la verdad es que asusta. No sé si lo dice queriendo o pensándolo bien. Porque, claro, bajar la inflación al 2% con una guerra en Europa y una crisis energética, no sé, parece como un poco misión imposible. Entiendo que también es lo que tiene que decir, claro. Bueno, yo lo hemos comentado ya en alguna ocasión, lo que digan los bancos centrales que van a hacer y lo que realmente hagan al final, yo creo que después de lo que ha sucedido con el tema de la inflación transitoria, de a pesar de que haya tensiones inflacionistas, los tipos van a permanecer bajos durante mucho tiempo, o incluso que han estado haciendo durante toda esta década, si realmente al final parece que se constata, que eso ya veremos, eso está por ver, si realmente subiendo los tipos o normalizándolos y drenando liquidez del sistema, pues el sistema tampoco se hunde. Realmente tampoco es comprensible porque durante una década los tipos de interés han estado muy por debajo de lo que debería ser normalizado, y para qué eran necesarios, pues digamos, esos estímulos sin fin en los que han estado metidos desde la crisis del año 2008. Entonces, en lo que respecta al BCE y lo que vaya a hacer en próximos meses, yo creo que más que los datos de inflación, lo que van a marcar son los datos de actividad. Y en el momento que los datos de actividad en algún momento empiecen a debilitarse de forma importante, ese mensaje de que la lucha es contra la inflación y que la inflación está por encima de todo, es lo que tenemos hoy en día, con unos datos de inflación muy elevados, pero dentro de una economía que, en resumidas cuentas, pues tampoco está en una situación tan mala. Habrá que ver en próximos meses si realmente la situación económica se mantiene o no, y yo creo
que la parada en cuanto a subida de tipos de interés o ralentización va a venir marcada más por datos de actividad económica que a lo mejor se vienen a la baja y eso es lo que arrastra la inflación y así se modera. Pero realmente yo creo que en próximas reuniones o en próximas semanas, o el principio del año 2023, va a estar focalizado en si no ha sucedido nada en los mercados, si la economía aguanta o no, pues seguirán con la subida de tipos. Yo creo que eso es la clave, el que los mercados estén estabilizados y que los niveles de actividad no se vengan atrás de cara a continuar con esa subida de tipos. ¿Recesión en Europa, Gonzalo? ¿O muy cerquita? Bueno, al fin y al cabo, todos los indicadores parece que van en esa dirección. Realmente, pues todo el impacto que está habiendo desde el punto de vista precios de la energía, inflación y demás, más en un escenario de esas características que en otras circunstancias, pues un escenario de posible debilidad económica, pues es cuando los tipos de interés se empiezan a reducir y realmente estamos en la situación contraria, con lo cual la actividad empieza a debilitarse y los tipos encima presionan al alza, con lo cual yo creo que poco a poco va empujando esa actividad económica pues hacia niveles de contracción y está por ver pues con qué intensidad, hasta dónde llega, que tampoco creemos, si no sucede nada normal, que sea pues una contracción muy importante. Para mí el foco está más pues en que los mercados funcionen de forma adecuada. Vimos lo que tenemos una memoria muy corta. No demasiadas semanas estábamos hablando de Reino Unido, del shock que se estaba produciendo, tuvo que salir a intervenir rápidamente el Banco de Inglaterra. El que no se produzcan eventos de esas características asociados pues, al tensionamiento de tipos, para mí es uno de los riesgos que podemos tener, cierta desestabilización. Pero realmente pues iremos viendo en próximas semanas y cómo se van desarrollando acontecimientos. Las previsiones apuntan a que los tipos de interés podrían superar el 5% en Estados Unidos. ¿Vosotros, Ismael, veis los tipos por encima del 3% en Europa? Pues me costaría mucho verlo, porque como bien ha explicado Gonzalo, antes de llegar ahí, la economía europea va a ir muy hacia la baja, ¿no? En términos macroeconómicos. De hecho, ya todo apunta a que el empeoramiento del crecimiento, de las perspectivas, es palpable, ¿no? Las previsiones para el crecimiento, el PIB en Alemania siguen continuando a la baja, que es el principal, digamos, proveedor de crecimiento a la eurozona. Y además, Europa tiene una particularidad, ¿no? Y es que es una de las áreas geográficas o zonas geográficas más abierta al comercio mundial, ¿no? Con lo cual ya no solamente depende de la demanda interna, que está muy presionada por la inflación, sino que también depende mucho de la demanda global. Con lo cual, si estamos yendo hacia un escenario de menor crecimiento, tanto en Estados Unidos, motivado por esa subida de tipo de interés, como por la parte asiática o China, que es uno de nuestros principales partners a nivel europeo, es difícil, ¿no?, ver cómo en un entorno de debilitamiento global del crecimiento y de la demanda, una región tan abierta como la europea pueda sobrevivir, ¿no?, a una recesión. Máxime cuando además, como comentaba anteriormente, ¿no?, la demanda doméstica, pues ahora mismo, o el sentimiento del consumidor puede caer mucho más si la inflación continúa alta como pensamos, ¿no? Sobre todo porque por mucho que Lagarde quiera subir los tipos de interés, que es su única herramienta. Por otro lado, es que los bancos centrales solo han combatido la inflación de una manera, y es subiendo los tipos de interés. No tenemos claro, o no está del todo claro, que esa política monetaria tan dura sirva para reducir una inflación que es una inflación principalmente energética y que ahora sí que está calando en el resto de componentes de la actividad, ¿no? Para que todo vaya mejor en 2023, además de que mejoren los datos de inflación, empiecen a relajarse un poco las condiciones monetarias, deberían relajarse o suavizarse también las tensiones que hay a nivel geopolítico, Estados Unidos, China, la OPEP, Rusia. La verdad es que tenemos ahí un problemón, un problemón. A ver, la geopolítica siempre ha estado presente, o el riesgo geopolítico siempre ha estado presente, y aún así las bolsas han seguido su camino, los bonos han seguido su camino, etcétera, ¿no? Es verdad que, bueno, ahí últimamente pues están saliendo muchos libros sobre un nuevo orden mundial, la desglobalización, la ruptura o la guerra entre Occidente y Oriente, etcétera, ¿no? Y esto pues alimenta mucho al menos el debate, ¿no? Y es una conversación que suele ser entretenida y que gusta mucho pues a los economistas, macroeconomistas, estrategas, etcétera, ¿no? Pero
yo siempre lo digo, la guerra aún no ha acabado y apenas hablamos de ella o apenas influye en los mercados, ¿no? Me refiero a la guerra en Ucrania, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que es inherente a los mercados, ¿no? Pero la verdad que solemos sobrevivir a estos riesgos geopolíticos. Es verdad que puede que estén al alza, pero yo creo que ahora mismo no es un factor importante. Por ahora mismo el factor importante es inflación, bancos centrales y crecimiento. Sé que no está dentro de vuestro negociado, pero bueno, nos toca a todos. Se habla también mucho estos días de un posible diálogo entre Rusia y Ucrania, un poco impulsado o empujado por Washington, sobre todo por Washington. No sé, vosotros veis, no sé, yo creo que es todo muy subjetivo, evidentemente. Aquí no prima la objetividad en esta cuestión, pero no sé, ¿creéis que podríamos tener buenas noticias en 2023 en este campo, Gonzalo? Hombre, como se suele decir, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo aguante. Entonces, hemos tenido diversos episodios en la historia donde, pues, de repente, por los procesos bélicos que parecían enquistados, pues, llegan a un extremo y digamos que posiciones irreconciliables, pues, al final encuentran un punto de acuerdo. Parece complicado porque en el fondo no han cambiado demasiadas cosas. Al principio de la guerra, pues, se comentaba que antes de que se iniciase el conflicto era que Rusia un poco renunciaría pues a cualquier presión o cualquier medida como la que al final tomó a cambio de que le diesen una garantía de que Ucrania nunca entraría en la OTAN. Y por parte de Estados Unidos pues se dijo que esa garantía no se podía dar. Ahora parece que las negociaciones podían iniciarse si Rusia renuncia pues a todos esos territorios que se han anexionado con esos referéndum que han hecho a su forma y realmente pues empezar el diálogo con condiciones pues quizás tampoco sea la mejor forma. Ha habido intentos desde que comenzó el conflicto, ha habido pues rumores especialmente en la primera parte, pero realmente ahora pues las circunstancias o la situación ya ha llegado a un punto muy lejano del que estaba hace unos meses. Yo creo que en algún momento, no sé si es ahora o más adelante, debería de haber algún punto de encuentro o de empezar pues una negociación que pudiese llevar a buen fin, pero no sé si desconozco desde luego en profundidad si ahora mismo se dan las condiciones para que eso pueda producirse cuando precisamente hace unas semanas pues estamos viendo lo que Putin estaba pues reclutando a reservistas, con lo cual preveía que hubiese a lo mejor escalada en próximos meses. Es difícil, en algún momento debería de darse, pero lo que repito, desconozco si ahora mismo se dan las condiciones porque nos queda un poco lejano todo. Ninguno de nosotros tiene buena información sobre todo esto, pero te has mojado. ¿Te atreves tú, Ismael? Pues yo no, la verdad que no. Si hoy para mojarse está el día. No tengo ni idea, la verdad. Tenemos aquí en Mapfre nuestro director de seguridad trabajó para el ejército y demás, y en alguna ocasión nos ha ido actualizando y sobre la situación o sobre un poco esa perspectiva que puede tener él como experto en riesgos geopolíticos, digamos, y muy alejado de la pata de inversión. Y te puedo contar más quizá la próxima vez que nos veamos, ¿no? Un poco las conclusiones que extraiga de esa charla de actualización que nos suele dar, pero a día de hoy prefiero no mojarme. Ojalá puedas mojarte pronto. Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mapfre Gestión Patrimonial, Gonzalo Lardíez, gestor senior en Altbank. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Os dejo que sigáis trabajando. Hasta la próxima. Muy buena suerte. Un saludo. 12:42, hacemos una pausa, 4 minutos y volvemos. Nos espera ya Sergio Ávila de IG con los gráficos. A ver, hay que estar atentos a lo que pueda suceder estos días, no solo con los mercados, con el S&P 500, también con el dólar, con el petróleo. Hay mucho en juego esta semana con las elecciones de mitad de mandato y también con ese dato de inflación en Estados Unidos. ¿Continuará cayendo el dólar? Se lo vamos a preguntar enseguida, Sergio. Hasta ahora.